colaborativo sobre los enfoques clásicos de la psicología. En esta ocasión hablaremos del psicoanálisis, una de las corrientes más influyentes en la comprensión de la mente y la conducta humana. A lo largo de este episodio exploraremos los aportes de 5 de sus principales representantes. Mi nombre es Lady Fernández y en el podcast de hoy estaremos hablando sobre Sigmund Freud y el aporte que hizo en la teoría del psicoanálisis, teniendo en cuenta que él fue el fundador de la misma. Bueno, estaremos tocando brevemente uno de ellos y los demás estarán acá añadidos en la pantalla. Por si desean verlos, pueden pausarlo y saber más de la información. Comencemos. Estos son los principales aportes que tuvo Freud: el inconsciente, la estructura de la personalidad, la teoría de la sexualidad y el desarrollo psicosexual, el método terapéutico, las pulsaciones, el mecanismo de defensa y la psicopatología. Hablaremos brevemente sobre uno de ellos, el cual es la estructura de la personalidad. Esta es una de sus contribuciones más escuchadas, en donde estaremos hablando del ello, del yo y del superyo. El ello es la manifestación de los impulsos más primitivos e instintivos, los cuales están buscando la satisfacción inmediata. El yo es el mediador entre la realidad y el ello, el cual busca cumplir las necesidades y demandas del ello en una forma en la que no incumplan con las normas sociales. Y el superyo es el encargado de la apropiación de normas, valores y códigos morales. En conclusión, podemos afirmar y reconocer la importancia de Sigmund Freud en la teoría del psicoanálisis y saber que fue el principal actor y contribuyente en la misma. Y es necesario recalcar cómo esta teoría nos ayuda a comprender de una mejor manera la mente humana y entender que las enfermedades no tienen que ser de raíz netamente biológicas, sino que su origen puede ser mental, influidas por el desarrollo del individuo teniendo como base los conflictos inconscientes, las pulsaciones y mecanismos de defensa para forjar la personalidad del individuo. Muchas gracias por su atención. Hola, ahora les hablaré sobre Carl Jung. Para empezar, Carl Jung sería recordado como el padre de la psicología analítica. Sin embargo, esta corriente psicológica ve su origen gracias a su tiempo como psicoanalista, ya que Jung conoció el psicoanálisis debido al libro de la interpretación de los sueños. Él mismo desarrolló su test que indagaba en el subconsciente de las personas. Este test era el test de asociación. Él les decía, por ejemplo, digamos familia, y si la persona ponía no ponía una cara desconcertada, sino que más bien se le notaban algunas expresiones faciales. Esto lo anotaba Carl Jung y en base a esto desarrolló su test del psicoanálisis. Por otro lado, pues estuvo mucho tiempo como psicoanalista junto a Freud y demás grandes exponentes de esta rama. Pero llegado a un punto, Jung discrepó con las teorías del psicoanálisis, ya que para él, por así decirlo, la libido era no solo energía sexual reprimida, sino que también era, por así decirlo, una energía de los deseos. Esta energía de los deseos es para Jung el libido. Además, cabe mencionar que Jung habló de los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Bueno, los arquetipos son el inconsciente colectivo. O sea, por ejemplo, esto es intrínseco de la especie. Digamos que le tenemos miedo a la oscuridad. Bueno, eso sería por un arquetipo de alguno de nuestros antepasados. También, Jung no solo fue psicoanalista, aunque se le recuerda más como psicoanalista. En resumen, aunque no quiso que se le recordara como psicoanalista, Carl Jung fue un gran pionero del psicoanálisis. Vamos a hablar de Jacques Lacan y el aporte a la psicoanálisis. Fue un analista francés del siglo XX. Su propuesta más importante fue el énfasis del lenguaje con el eje del inconsciente. Está estructurado como el lenguaje de los deseos, los traumas y las experiencias, en el símbolo de la palabra y el significado.
Por otra parte, representa la teoría psicótico, lo imaginario, lo simbólico y lo real. Desarrolló el concepto del estudio del espejo, donde al reconocerse empiezan a construir En este episodio les voy a hablar sobre una mujer que cambió por completo la manera en que entendemos la mente desde la infancia. Melanie Klein fue una de las psicoanalistas más importantes del siglo XX. Tal vez su nombre no te suene tanto, pero sus ideas fueron revolucionarias, sobre todo porque se enfocó en el mundo interno de los niños y hasta en la forma que nos relacionamos en la vida adulta. El primer aporte que hizo Klein fue atreverse a psicoanalizar niños. ¿Cómo lo logró? Usando el juego. Para Klein los juguetes eran como palabras, una forma de expresar lo que pasa en el mundo interno de los niños. Otro aporte clave es que demostró que la vida psíquica empieza desde los primeros meses de vida y no más adelante como la época se pensaba. Además fue una de las fundadoras de la llamada psicología de las relaciones objetales, que pone el foco en la importancia de los primeros vínculos, sobre todo con los de la madre. Ahora pasamos a sus teorías. Melanie Klein planteó la famosa teoría de las posiciones. La posición esquizoparanoide es cuando el bebé ve todo dividido en bueno o malo. Un ejemplo, el pecho que alimenta es bueno, pero cuando no recibe lo que necesita, ese mismo pecho se vuelve malo. Luego viene la posición depresiva, es cuando el niño empieza a entender que lo bueno y lo malo viene de la misma persona, en este caso la madre, y ahí surgen sentimientos de culpa y el deseo de reparar. Otro concepto muy importante Klein es la fantasía inconsciente. Ella decía que desde muy temprano los niños viven cargados de imágenes internas que guían cómo se relacionan con los demás. En conclusión, Melanie nos mostró que desde bebés ya podemos construir nuestra manera de amar, odiar y reparar. Sus ideas siguen siendo claves para entender la mente humana y cómo los vínculos tempranos marcan nuestra vida emocional. Comencemos. Margaret Miller era una médica psiquiatra psicoanalítica infantil. Ella aportó en el psicoanálisis en el proceso de separación e individualización del menor. Ella separó este aporte en varias fases, donde cada una muestra el desarrollo del infante. Acá tenemos las fases. La primera fase, que es de 1 a 0 meses, el menor idea de por sí sus necesidades internas, ¿sí? Sin importar el mundo exterior. En la segunda fase, ve a la madre como un mismo ser y los sentimientos, todo lo que tenga que ver con el sentir, lo asocia con ella misma. En la tercera fase, vemos que el menor comienza a separar los seres que tu mamá es un ser diferente a él y comienza a tener una nueva identidad. En esta tercera fase salen más raíces en las que se puede ver mucho más a detalle el crecimiento del menor. El impacto fue demasiado profundo, ¿sí? Pues porque aquí podemos llegar a entender más a fondo cómo los hijos se separan de sus madres, ¿sí? Y pues comienzan a crear su propia identidad con el tiempo. Esto, además de que pues los padres pueden llegar a entender cómo es el desarrollo de sus hijos. Explicar brevemente qué es el objeto de estudio del psicoanálisis. Pues bien, el psicoanálisis tiene como objeto de estudio el inconsciente, ya sea el inconsciente colectivo o bien llamado arquetipos, o el inconsciente general, el inconsciente propio. En este caso, estas serían como tal el objeto de estudio del psicoanálisis. Pero ahora bien, para comprender este inconsciente se han buscado plantear diversas teorías. En el caso de Freud, lo intentó a través de los sueños, y en el de Jung, para acceder al inconsciente colectivo, trató de hacerlo a través de la asociación libre, de los arquetipos. Jung, la asociación libre, la hizo fue para acceder al inconsciente individual. Y en resumen, el objeto de estudio del psicoanálisis en esta oportunidad es el inconsciente. El psicoanálisis, indicado por Sigmund Freud, transformó la comprensión de la mente al destacar el papel del inconsciente, los conflictos internos y la influencia de la infancia en la personalidad. Posteriormente, autores como Jung, Lacan, Mower ampliaron esta visión. Juntos con el inconsciente colectivo y los arquetipos, Lacan al relacionar el inconsciente con el lenguaje, Klein con el estudio de los primeros vínculos de madre e hijo y Mower con el proceso de separación e individuación. En conjunto, sus aportes evidencian en la psicoanálisis la evolución más allá de Freud.
considerándose como un marco teórico y clínico esencial para comprender al ser humano de su complejidad como individuo de ser social y sujeto atravesando por un inconsciente. El psicoanálisis transformó la psicología al reconocer la importancia de la inconsciente en la vida psíquica, estableciendo las bases para nuevas formas de comprensión y abordaje de la mente humana. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este recorrido.